Bueno, el muchacho que me ha llamado. Vamos a seguir. Lo ponemos aquí todos juntos y lo barremos todo. Esto es fácil. Que tenemos el pelo jabalinado, lo hacemos rápido. El flequillo no me lo quiero cortar mucho. Hay que subir hasta la raya. Un poco de, como si fuera un poco de cresta primero, ¿no veis? Si esto es fácil. Ya sabéis que esto es fácil. Es que esto de ser autóctono es lo que tiene, que los autóctonos nos crecen del pelo, como estamos siempre a campo, para protegernos aquí de las inclemencias naturales y no veáis. Pero es que yo me asfixio con tan largo el pelo, ¿eh? Esto es lo peor. Luego lo rematamos aquí un poco mejor y ya está. Cago en Dios, se me cae esto todo. Vamos a aparcar un poco, vamos a parar un poco. Ah, si tiene un bicho para pegarse. Con esto, un bicho de esto tiene, vamos a pegarlo. Ahora sí, ya tenemos cogido el golpe. Ahora ya no se nos cae esto. Si es porque me tengo que ir a las cabras para no tener mucho pelo para ahí. Luego nos duchamos cuando lleguemos a casa. Y aquí siempre al esto. Ya sabéis que burro pelado. Burro pelado a los 7 días igualado. Bueno, esto va tomando color. Luego hacemos los remates. Ahora por atrás. Y hacemos el tacto cuando llegue aquí, levantar un poco. Si esto es fácil. Mira si es fácil ser peluquero, que vas por la calle y nada más hay que peluquería. Peluquerías y tiendas de veterinario de perrino. Este aquí queda un poco más largo, ¿no? Burro pelado a los 7 días igualado. Luego con el temple de la mano, pues le vas cogiendo el golpe, ¿sabéis? Ahora voy a estar yo esperando allí 3 horas en la puerta de la peluquería para cortarte 4 pelos. Pasa que luego con esto acero nos retocamos aquí. Esta vida es así. Mira que me voy a dejar me voy a dejar el mosquero porque yo quiero. Y luego me remato a hacer otro por detrás.
¿Qué os pensabais? ¿Que no sabemos cortarnos el pelo? No, ¿qué va? Nosotros sabemos hacer de todo. No como los profesionales, pero sabemos hacer de todo. ¿A que sí? Tengo hasta paja en el pelo. Los pastores siempre hemos sabido hacer de todo. Y nunca hemos necesitado a nadie. Ahora sí, esto va tomando color. ¿Pero qué os pensabais? Esto ya va rapado, ¿eh? Ahora luego todo esto aquí a cero, ¿verdad? Luego nos metemos aquí atrás. Ahora cogemos un peine más grande. Yo quiero ser peluquero, cortarme el pelo a cero. Es que está quedando bien, ya está cortado. No veis. Mirad. Ahora aquí retocamos un poquito más. Le vamos a meter a otro número un poco más grande para encima. Si no se puede, habrá que meter tijera, pero yo tijera no. Tijera uno solo es peor. Es que no me quiero cortar el flequillo. Porque el flequillo te tapa la frente, que es donde tenemos el sentido común. El sentido común lo tenemos en la frente. Si el sol te da en la frente, te pasa como a los corbatinas, que no tienen sentido común. Y esto es así. Al que no le guste, que no mire. Yo quiero ser como un cabrero, cortarme el pelo a cero. Quiero ser como Lola Flores. Tampoco mucho flequi, ¿no, eh? Déjame flequi, que el flequillo sienta bien. Vamos a quitar un poco más. Aquí no se puede andar enredando. En la casa del tío Vicente corre la gente, ¿qué pasará? La casa del tío Vicente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, todavía hay que quitar un poco más de flequi. La casa del tío. Hay que retocarlo un poco. Pero bueno, esto después con los aires de la sierra se nos pone el pelo ajabalinado. Me río yo de esos que van en tantas peluquerías y bobas. Esto puede pasar, esto lo retocamos ahora luego cuando nos lavemos la cabeza. Vamos a retocar que no quepa aquí un pelo más largo. En la casa de tío. Vamos a quitar un poco, que no sea tan grande. De flequi. Bueno, esto va tomando color. Vamos a quitarnos lo de atrás. Todo un poco más complicado porque tienes que poner la mano y saber hacerlo. Tienes que ir tocando donde empieza el pelo duro. Para irte quitando el pelo blando. Y luego aquí igual. Shh. Pero a ver si se quita los WhatsApp ahora.
Ahí está. Bueno. Madre mía que se quiten los WhatsApp. Esto ha quedado bien. Ahora nos afeitaremos. Nos lavamos la cabeza. Ahí con el agua de la calle. Y ya está. Hay que retocar algo, se retoca ya a tijera. ¿Entendéis? Vamos a... Ahora barremos esto y aquí no se ha enterado nadie de que me he cortado un poco el pelo. A estilo mío, a mi manera. Y al que le guste, que lo vea. El que no, nos vamos a lavarnos la cabeza. Bueno, pues vamos a echar un poco de agua y luego nos retocamos esto aquí en el flequillo. Plaza de Pío Vicente, corre la gente. Ahora está el agua fría, pero es igual. ¿Qué pasa aquí? Esto tiene que estar atascado. ¿Qué pasa aquí? Ah, no, es que tiene aquí una válvula de seguridad. Es que hay que poner la dirección que tiene. Ostras, tío, cómo está el agua de la. Cómo está el agua de la, pero he quedado súper bien. Es que he quedado con estilo. Ahora nos retocamos aquí un poco más. Y ya está. A mí me iban a tener allí en una peluquería esperando toda la tarde. Sí. Tengo yo muchas cosas que hacer para estar allí, escuchando música moderna. Ahora no tengo aquí ni toalla, me voy a sacar con la camisa y aquí ha quedado todo en casa. Y como dice la canción, burro pelado a los 7 días arreglado. Ahora vamos a retocar por aquí un poco con un espejo que se ve más que con la pantalla del móvil, que la tengo toda sucia. Pero ya sabéis, autóctono, no se puede andar uno enreando mucho, que en 10 minutos nos hemos ahorrado 10 euros. Hay que saber ahorrar. Nos vemos por Madrid.